esa nueva junta directiva, importante gremio en nuestro país. Antes de ir a la pausa, estábamos haciendo un análisis de cómo se ha comportado durante este año el sector agropecuario con sus diferentes actividades, con sus diferentes tareas de producción de alimentos para el venezolano. ¿Cuáles fueron esos alimentos o esas siembras en específico o animales que, bueno, tuvieron un repunte importante para satisfacer la necesidad del consumidor en el país? Mira, arroz, ya estamos estabilizados y sé que vamos a cubrir algo más del 75% de las necesidades internas. Habíamos caído a 20%. O sea, vean el trabajo de los productores de arroz, caña de azúcar, por quinto año consecutivo, va a tener una recuperación nuevamente entre un 15 a un 18%. El maíz, bueno, por tema climático fue el más afectado, pero raíces y tubérculos han crecido hortalizas y también tenemos frutas en las musáceas, lo que es plátano, cambur también va muy bien. Café, las nuevas siembras que hicimos del año 2020, producto de la dolarización, los productores nuevamente sembramos alrededor de 20.000 hectáreas, yo creo que vamos a cerrar sobre el 1.600.000 quintales y habíamos caído a menos de 900.000, o sea, venimos todos recuperando, son números que cuando a veces los medimos, estas cosechas son similares a las de los años 90 ya. Fíjate que cuando caímos en el año 18-19, esas cosechas eran similares a los años 70, 75. O sea, habíamos caído muy bajo y venimos recuperando porque la capacidad de campo y las tierras están, los productores están. ¿Qué necesitamos? También siempre para todos los sectores es transversal el financiamiento. Hoy día no es solo el financiamiento para comprar insumos, sino maquinarias y equipos. Entonces, esos rubros que te nombré son muy demandantes de tecnología. Entonces ahí es donde hay que trabajar de la mano con el Ministerio de Agricultura, de la banca, inversionistas y otros países que nos quieran ayudar también a traer maquinaria, sobre todo tractores y sembradoras. En el caso de los animales, los lácteos y derivados, ¿cómo están en cuanto a producción y consumo también del venezolano? He escuchado la vocería de Fedenaga, nuestros hermanos ganaderos, estaba escuchando al vicepresidente, estamos cerca de un rebaño de 13 millones de animales, 12, 13 millones de animales, veo que los búfalos van muy bien, productos lácteos, quesos se consiguen a voluntad, el suministro de leche en la industria debe estar fluyendo mejor por lo que he escuchado, porque ya al tener acceso a gasolina, diésel, todo lo que es el sistema de transporte, de ir a fincas, se puede ir reactivando. Yo creo que estamos saliendo de una crisis que nos ha costado 6, 7 años, ¿no? No ha sido fácil esta crisis, ¿no? Y de haber salido de la hiperinflación y ahora buscar manera de estabilizar. Por supuesto, nuevamente este año afectado por la inflación, no solo en bolívares, sino también en divisas, porque todos nuestros insumos, vamos a decir, algo más del 65% son importados. Y entonces tenemos los productores la presión también a veces de pagar esos insumos en divisas y entonces eso afecta lo que es el flujo de caja y lo que es el ingreso también del productor. Ahora bien, el día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con un especialista en Derecho Marítimo Internacional y hablaba de la incautación de este buque petrolero, pero decía que tenía severas afectaciones en diferentes espacios de la economía venezolana. Pareciera ser distante el tema de un cargamento de crudo venezolano que iba hacia el extranjero y el pequeño agricultor o el mediano que está en el campo venezolano. ¿Cuáles han sido las afectaciones de esta situación que ha vivido Venezuela durante los últimos 3 meses ya para el productor agropecuario? Sí, son aumentos en el costo, sobre todo los containers, porque casi todo lo nuestro viene en containers y más que todo, yo diría que si nosotros hacemos el esfuerzo de buscar rubros y buscar productos para exportación, de manera de que cuando vengan esas mercancías a Venezuela o esos barcos, luego no se devuelvan vacíos. Eso también encarece lo que es la traída de todos los bienes que vienen a Venezuela. Entonces, se están haciendo grandes esfuerzos, ¿no? Ya esta producción de frijol mungo, Venezuela, y ojalá vaya directo a China, que no vayamos por vía Vietnam. Ya se han hecho los protocolos, creo que faltan, digamos, poquitas cosas. Y yo creo que de lo que hemos podido sembrar, teníamos una meta de algo más de 70, 80.000 hectáreas, superamos las 50.000 hectáreas.
de buscar manera de producir unas 60.000 toneladas y eso nos posiciona inclusive primero en Sudamérica en producción de ese frijol mungo y entonces producir rubro, no solo el café, el cacao, que son muy importantes para preservar nuestras montañas, lo ecológico, que son rubros tradicionales, volver al plátano y buscar otros rubros que países necesitan. Por ejemplo, hay países asiáticos donde ellos consumen mucho aceite de ajonjolí. Nosotros producimos ajonjolí para banquetes, para panadería. Entonces pudiéramos traer la tecnología, la semilla y producirle. O sea, Venezuela tiene toda la característica. Un país que tenga 365 días de sol. Se habla de alrededor 10% del agua dulce del mundo en superficie subterránea. Creo que tenemos inclusive para aportarle hortalizas como lo hacíamos unos 20 años atrás, inclusive a países que están ahora en pleno invierno y necesitan de países como Venezuela. Señor Celso, ya para hacer estas predicciones de lo que podrían ser los primeros meses o lo que sería el tránsito del 2026, algunos sectores comerciales o productivos o industriales hablan de las necesidades que tienen para tener ese reimpulso o ese nuevo oxígeno en el siguiente año. Unos hablan del encaje legal, del acceso al crédito, otros hablan también de una inversión extranjera. ¿Qué necesita este sector en 2026 para, equipararse, nivelarse en esos aspectos que no se lograron en este 2025? No, tomarle la palabra al ministro. Si él logra levantar financiamiento para la agricultura, fíjate que la agricultura necesita unos 1.000 a 1.200 millones de dólares, pero hablamos que en insumos tal vez sean unos 700 millones de dólares. O sea, no hablamos de cifras muy grandes. Yo creo que a través de la banca un buen porcentaje de eso lo podemos hacer, el otro es a través de los inversionistas y el otro es a través de nuestros ahorros. Yo creo que lo podemos hacer, lo hacen muchos países en el mundo, buscar el esquema, si es a través de posicionarnos, a través del encaje legal y hacer unos programas específicos de siembra, que lo podemos hacer a través del ministerio, de rubros específicos, porque ahora estamos invirtiendo alrededor de unos 1.400 millones de dólares de materias primas que se producen en Venezuela. Entonces le estamos dando oportunidades a productores en el extranjero, estamos quemando esas divisas cuando pudiéramos invertirlo aquí. Toda esa materia prima importada le resta alrededor de 500.000 empleos directos aquí en Venezuela. Entonces nosotros también generamos empleo, riqueza en las zonas rurales. Yo creo que es fundamental para el sector primario, no solo vegetal, sino animal, que fluya el crédito, que busquemos los esquemas, que busquemos que los banqueros también estén, digamos, bien con el esquema que tengamos, con las tasas de interés que nosotros podamos trabajar, porque el aporte que hace el sector por cada dólar que tú produces en el sector primario, eso se vuelve 2,5 luego en el anaquel. Entonces es una economía de alrededor de 12.000 millones de dólares. De forma muy puntual, porque debemos concluir la entrevista, habla allí del ahorro que pudiera tener para invertir el productor del campo. ¿Cómo hacen en este momento cuando la mayoría de las transacciones, la mayor parte, se hace en bolívares? ¿Cómo están enfrentando las adversidades cambiarias ya de forma muy precisa para cerrar? Por eso hemos visto cierto aumento en los anaqueles, porque la inflación también llegó al campo y entonces muchos de estos empresarios, muchas de estas personas, intermediarios, también supermercados, están pagando una tasa que no es la oficial, sino le dan algo más al productor y entonces hemos visto cómo ha aumentado algo. Hay que buscar manera que todos juntos salgamos de esta nueva inflación y que veamos, digamos, que tengamos una mejor utilización de esas divisas. Por eso digo, si le apostamos a la producción nacional y dejamos de traer esos 1.400 millones de dólares en materias primas que se pueden producir en el país, entonces la vamos a invertir aquí y eso lo vamos a volver rápidamente alrededor de unos 3.000 a 4.000 millones de dólares. Para el campo venezolano sería un repunte importantísimo y confiados, ¿no? Y que confíe también el pueblo venezolano del trabajo que hacen los agricultores, los ganaderos, de proveerle alimento a todos los venezolanos. Tratamos de hacerlo lo más eficiente posible, que en la cadena, porque es una cadena bastante compleja la de producir alimentos y que llegue al anaquel, entiéndase de lo complejo que es, pero estamos haciendo todos los gremios, nuestras asociaciones, ministerio, FEDECámara, el comercio, la industria, la agroindustria, buscar maneras de que le llegue siempre un producto a mejor precio, de que sea de calidad, porque el estándar de producir alimentos, allí iba a tocar la palabra calidad, el estándar que tiene Venezuela de producción
de alimentos es altísimo, de país de primer mundo, por eso es costoso. Entonces, buscar luego maneras de cómo poder apoyar a nuestros trabajadores, nuestros empleados. Hemos visto cómo venimos recuperando el salario, los sueldos. En el campo tenemos salarios mínimos de $200. Sé que en las hortalizas hasta 20, 25 dólares se le paga a un trabajador de hortalizas, un operador de maquinaria hasta 30 dólares diarios, un gerente medio 600 dólares, un gerente completo más de $1,000. O sea, nosotros también venimos recuperando capacidades. No es solo el sector transformador que tiene los mejores sueldos, pero ya